Buenas tardes, público oyente. Hoy hablaremos del procesamiento del lenguaje a través del modelo de Friederici. Quienes integran esta presentación son Paula Barca, Paulina Salvador y Francisca Tapia. Procesamiento del lenguaje y el modelo de Friederici. Actualmente, el lenguaje es una de las habilidades cognitivas más importantes y complejas dentro de la comunicación humana, la cual involucra una serie de procesos tanto para la conformación de una idea, el procesamiento de la misma y su emisión. Esta habilidad está conformada por un conjunto de signos tanto orales como escritos, que a través de su significado y su relación permiten expresar un número infinito de mensajes. Comprensión del lenguaje oral. La comprensión del lenguaje oral involucra procesos complejos que van desde la percepción de la señal acústica hasta la construcción de una representación mental integrada por una serie de eventos. Son esta serie de eventos del proceso lingüístico lo que diversos autores a lo largo de la historia han querido entender y explicar. Es esto lo que hoy nos evoca, la explicación de uno de los modelos del procesamiento del lenguaje, el modelo de Friederici. Ahora hablaremos de este modelo. Su contextualización. Escuchar el habla es una habilidad que los seres humanos realizan cada día. El sistema de procesamiento presenta un corto tiempo para realizar el trabajo de integrar los diferentes tipos de información. Es este procesamiento en el cual Friederici ahonda. El modelo que presenta es un modelo neurocognitivo de comprensión de oraciones, capaz de distinguir los procesos tempranos y tardíos. Esto se logra por medio del uso de técnicas electrofisiológicas y especificaciones neurográficas que registran la reacción del cerebro a un determinado procesamiento. Entiéndase por comprensión auditiva como la habilidad para reconocer la palabra como elemento hablado del lenguaje y asociarle significado a una palabra conocida o interpretar el significado a través de la relación entre palabras. La comprensión auditiva puede examinarse a nivel de la palabra, oración y discurso. El modelo de Friederici es un trabajo específicamente con procesamientos de oraciones auditivas que traen información fonológica, sintáctica y semántica que participan cuando se perciben las oraciones. Además, se apoya en evidencias empíricas de estudios neurofisiológicos. A continuación, se especificará la neuroanatomía. Las regiones temporales izquierdas apoyan procesos que identifican elementos fonéticos, léxicos y estructurales. La corteza frontal izquierda está involucrada con la secuenciación y la formación de relaciones estructurales, semánticas y temáticas. Se cree que la región temporal derecha apoya la identificación de parámetros prosódicos. Y la corteza frontal derecha está involucrada en el procesamiento de la melodía de la oración. Fases del procesamiento lingüístico de Friederici. A partir de una serie de estudios, Friederici y otros autores plantearon la existencia de 4 fases en el procesamiento auditivo de frases en las cuales reconocen: 1. Procesamiento de identificación de fonemas. 2. Análisis de la categoría sintáctica de una palabra. 3. Posibilidad de asignación de roles temáticos a los elementos nominales de la oración y de relaciones semánticas entre los componentes de la oración. Y 4. Integración a través de un proceso de reanálisis y reparación. La primera fase ocurre dentro de los primeros 100 milisegundos posteriores a la presentación del estímulo lingüístico y parece tener relación con la aparición de una onda negativa alrededor de los 100 milisegundos, pasando a la fase 1. La aparición de violaciones sintácticas evidentes obstaculiza la segunda fase y se manifiesta por la aparición del componente ELAN, onda temprana negativa del hemisferio izquierdo, y morfosintáctica en una frase, en la cual la detección de errores morfológicos o semánticos genera los componentes LAN, que es una onda tardía negativa del hemisferio izquierdo, fase 2, respectivamente entre los 300 y 500 milisegundos. Por último, en una cuarta etapa, se realizaría un reanálisis de integración de la frase en donde las dificultades para realizarlo, determinadas por el contexto lingüístico, manifestarían un aumento de la amplitud del componente positivo P600. Fase 0
o N100. Es un marcador que tiene como función la segmentación y secuencialización fonológica. Al recibir un input auditivo y entregarle secuencialización fonológica, se activa esta fase a los 100 milisegundos. En esta fase se realiza un análisis acústico elemental, es decir, se capta el sonido que tiene prosodia y se identifican con la secuencia de los fonemas. Esta fase ocurre en la corteza auditiva, en el giro temporal superior, en la porción media y en el área 44. Al aplicar la activación de la fase 0 en una persona que posea afasia de Wernicke, se activará N100, ya que identificó la secuencia fonológica, dejando en claro que la activación de esta fase es independiente de la capacidad de comprensión que tenga la persona, ya que aquí se identifican los fonemas similares a su lengua. Pero la activación de la carga semántica no se realizará porque no hay comprensión del contenido léxico, y así no se podrá continuar el procesamiento lingüístico en las siguientes fases. Fase 1 o ELAN. La función de esta fase es la construcción de la estructura sintáctica, que se escucha entregándole a la palabra su posicionamiento en una categoría de acuerdo a la posición en que se encuentra sintácticamente, verbo, sujeto, objeto, etc. Se activa entre los 150 a 200 milisegundos. Ocurre en el giro temporal superior, en la porción anterior, también en el giro temporal medio, porción posterior y área 44 que es Broca, junto con el opérculo frontal. Esta fase se activa cuando hay una falla en la construcción sintáctica, porque una vez que escucha e identifica el error de inmediato, el LAN se activa. Mientras que si hubiese una estructura sintáctica sin ningún error, el LAN no tendría que activarse. Una relación patológica con esta fase es afasia de Broca, en donde el paciente tiene un lenguaje no fluido, por ello produce frases con ambigüedades. El número de palabras o fonemas que produce por minuto es muy bajo, tiene poca agilidad en la articulación de palabras y el hablar le supone un gran esfuerzo. La fase 1 en estos pacientes está inhibida, pues también es típico que produzca frases cortas, agramaticales o con falta de sintaxis, entendiendo esta última como aquella parte de la lengua que estudia la forma en que se relacionan las palabras que aparecen en una misma frase o párrafo. Fase 2, LAN o N400. En esta fase se entrega la mayor identificación morfosintáctica a la estructura. Se activa entre los 300 a 500 milisegundos. En esta fase se detectan las alteraciones de la información a nivel morfológico que puede encontrar una oración. Por lo tanto, lo que ocurre en fase 2 es la integración del contenido semántico y morfológico de una estructura que fue codificada en la fase anterior. Si la estructura tiene una falla semántica, se activaría N400, ya que este sería el marcador temporal del error semántico. Es decir, si la estructura que pasó aprobada sintácticamente en la fase anterior, ahora es detectada minuciosamente hasta identificar un posible error semántico activando el N400. Las áreas que participan son giro temporal posterior, giro temporal superior y giro temporal inferior. En una fase de conducción, en la cual el daño está en la circunvolución supramarginal que corresponde al AB40 y fascículo arqueado, presenta inhibición del LAN, pues muchos de estos pacientes presentan dificultad en las estructuras más complejas desde el punto de vista morfosintáctico: giro temporal posterior, giro temporal superior y giro temporal inferior. Además, se puede entender que por la ubicación del fascículo arqueado comprendería la unificación de las tareas, tanto morfológica como sintácticas, y es por eso que concluimos que esta región activaría el N400 solo en el caso si una de las tareas estuviese alterada. Fase 3, P600. Es la fase que se activa a los 600 milisegundos aproximadamente y se encarga de la integración, siendo la última fase por la cual llega la información. Es un proceso de reanálisis y de reparación de la información en un sistema de integración sintáctica. Es aquí donde se resuelven los errores que no fueron solucionados en los procesos anteriores, realizando un reanálisis.
La ubicación es en el centro parietal, giro temporal posterior y también hay participación de los ganglios basales. Al enunciado se le atribuye carga semántica para que se produzca la integración y el sentido que posee la estructura. En la fascia transcortical mixta, el daño está presente en los lóbulos frontal y parietal. En el paciente con esta fascia habrá un deterioro en la integración de la información, por ende, en la última fase del procesamiento. Es por ello que la comprensión en este tipo de afasia está totalmente comprometida. Por la ubicación en la cual está comprometida este tipo de afasia, podemos inferir que una persona con afasia transcortical mixta podría relacionarse con la activación de la fase 3. Además, tenemos claro que por los síntomas que comprende esta afasia, se podría afirmar que la persona no activaría las fases anteriores y por lo tanto no podría haber llegado a esta fase, porque aquí no existe carga semántica que permita el desarrollo del procesamiento lingüístico y que produzca el recorrido de todas las fases que pide este modelo. Pero si lo ejemplificamos específicamente para la fase 3, claramente que se vendría activando P600 por los errores de integración semántica y la acción de un proceso de reanálisis de una información que se encontraría muy altamente alterada. En cuanto a la crítica a este modelo, podemos concretar que es acertado, pues explica detalladamente el procesamiento del lenguaje auditivo en la especie humana. Es un modelo específico, ya que relaciona la estructura y función de la corteza cerebral y los daños posibles en esta. Además, es un modelo secuenciado, ya que da la explicación de cada fase de acuerdo a la recepción e integración de la información. Por último, concluimos que el modelo de Friederici es un aporte para la ciencia que estudia la neurolingüística. Además, nos ayuda a introducirnos a la comprensión de ciertas alteraciones lingüísticas que son un impedimento para la efectiva comunicación humana. Y el hecho de relacionar zonas cerebrales específicas alteradas con manifestaciones patológicas, haciéndonos dimensionar trastornos como son los diversos tipos de afasia. Nos parece un modelo muy certero a la hora de describir la comprensión oratoria auditiva. Aquí le presentamos la bibliografía de nuestra presentación. Muchas gracias por su atención.